Em, a ver cómo comparto aquí. A ver, ¿qué era lo que...? Ok, ahí pueden ver bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver una lección que estaba pensando, bueno, está sencilla y creo que todo la hemos visto ya antes, pero es muy importante para nosotros como creyentes. Eh, a ver, abro aquí mis notas. Bueno, yo lo tomé un poquito diferente a como ustedes los tienen en el libro y porque yo estoy haciendo mi devocional del libro de Romanos actualmente. Entonces yo me basé lo que vamos a ver hoy solo del libro de Romanos y pues por tiempo no vamos a ver todo, pero está cortito y esperamos terminar rapidito. Entonces, bueno, hoy vamos a ver esto sobre la salvación, ¿no? La necesidad de salvación, la necesidad de un Salvador y los efectos de la salvación, según la carta de Romanos. Y para eso, eh, bueno, dice aquí la diapositiva que es un extracto de una enseñanza de Miguel Núñez que dice, ¿cuál es el mayor problema del ser humano? Dice número uno que Dios es santo y que Dios es justo y nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Y número dos, que no tenemos ni la menor idea de cuán santo es Dios y cuán apartados nosotros estamos. Entonces, cuando pensaba en esta lección, yo dije como, bueno, tan fácil, tan sencillo, como creo que todos sabemos lo que vamos a ver hoy. Es como verdades muy básicas, pero también me llevaba y me confrontaba conmigo misma de cuán importante es siempre volver a lo básico para volver en alabanza al Señor sobre de dónde venimos, ¿no? A veces llevamos años de ser creyentes y especialmente me asombra siempre recordar que ustedes se reúnen cada sábado y ven un tema diferente cada sábado. Pienso, wow, cuando me invitan a enseñar, digo, ¿de qué voy a enseñar si estas mujeres saben todo y lo han visto todo? Pero las verdades básicas son una base para todo lo que construimos, ¿no? De nuestro conocimiento de Dios. Entonces, la salvación es una de ellas. Vamos a ir a Romanos 3:19. Vamos a abrir las Biblias en Romanos 3:19 al 23. Y si alguna hermana me ayuda leyéndolo, por favor. Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas. Quiere buscar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ok. ¿Hasta el 23? Ok. Cristo sufrió nuestro castigo, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Exacto, muy bien, gracias, Maya. Bueno, Romanos, desde el capítulo 3, yo sé que también muchos lo han leído, va a empezar a hablar o está hablando de esta verdad, ¿no? De que todos hemos pecado. Ustedes en su casa lo pueden leer con más tiempo todo el capítulo, pero sabemos que dice el versículo 11 de ese capítulo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En general, no hay nadie
que sea eximido de pecado, ¿no? Todos hemos pecado. Dice que por las obras de la ley, versículo 20, tampoco nadie puede ser justificado delante de Dios. Entonces, la mala noticia y la necesidad de la salvación es esta, ¿no? Todos lo sabemos. Todos hemos pecado, la ley no nos puede salvar y estamos por eso del pecado, estamos fuera de la gloria de Dios, ¿no? Dice ahí el versículo que todos conocemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios, dice mi versión. Entonces, bueno, eso es lo que la mayoría de nosotros sabemos. Y voy a hacer una pausa ahí para pensar un poquito y hacerles una pregunta. Como cristianos, que yo más o menos veo que la mayoría de aquí, no sé si todas, pero la mayoría de aquí son mujeres creyentes. Como creyentes, ¿cuán importante para nosotras es entender qué es el pecado o entender el pecado? Y es una pregunta a ver si alguien nos puede responder ¿por qué es importante entender qué es el pecado? ¿Alguien? Como creyentes, que yo creo que conquistamos al Espíritu Santo que mora entre nosotros al entrar. Ok, eso es algo muy interesante. Como creyentes ahora con el Espíritu Santo, que también lo habla el libro de Romanos, eso es muy importante. Muy bien. ¿Algo más? El que es creyente, pues no se acerca a Dios, porque se acerca a la persona por medio del Señor Jesucristo, recibiendo. Entonces, el pecado aparte de Dios. Exacto. Sí, yo pensé no hay respuestas incorrectas, yo pensé en muchas cosas también en esto, ¿no? Yo pensaba volver a los fundamentos de la fe como esto, de qué es el pecado, que casi lo enseñamos en escuelita dominical o cosas así, pero no es tan básico realmente, porque lo vemos en nuestro diario vivir, en nosotros, que todavía hay una lucha en nosotras con el pecado. Lo vemos en el mundo, ¿verdad? Tantas cosas pasando y cuando entendemos lo que el pecado hace, que vamos a ver hoy, no nos sorprende el mundo cómo está y la situación del mundo, ¿verdad? Incluso yo pensaba las que están aquí que son mamás o como tienen sus sobrinos o son maestras y como pueden ver el pecado incluso desde los niños, ¿verdad? Y podemos ver la necesidad que hay de disipular a nuestros hijos, de disipular a nuestro alrededor, a nuestros niños, sobrinos, hijos, lo que sea, ¿no? Entonces, hay muchas respuestas y nunca está de más recordar el pecado que incluso habita en nosotros. Sin embargo, la buena noticia, y ahí mismo en el versículo, bueno, 24. Dice en mi versión Nueva Biblia de las Américas, dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y más adelante vamos a leer otros versículos, pero la buena noticia ante que nuestro pecado y que somos pecadores es que la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Y esa es la buena noticia, ¿no? No hay un límite de que la gracia tiene, no hay un límite de cuántas personas Dios perdona y cuántos no. Y eso es lo bueno. Entonces, si hoy igual en el grupo hay alguien que no ha entendido su necesidad del Señor, yo espero que hoy pueda irse pensando, wow, mi condición es realmente riesgosa en mi vida eterna para entonces poder arrepentirse y poner su fe en Jesús, porque la fe es para todos los que creen. Bueno, número 2, por medio de uno, vamos a ver esto. Yo hice más o menos unos dibujitos que ahorita les voy a explicar porque creo que funciona mejor entendiéndolo así. Vamos a leer Romanos 5, versículos 12 al 14, más adelantito. Y yo lo voy a leer, Romanos 5, 12 al 14.
bueno, ya vimos que la ley no nos salva y además de todo, Romanos 5 en estos versículos habla de por medio de Adán, ¿no? Dice que por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Entonces, antes de Cristo, y bueno, de hecho, el pecado entró, bueno, dice por Adán, ¿no? Eva no está queriendo decir que si es por Adán o Eva, simplemente por la figura que representa Adán. Y es que, bueno, el origen del pecado es este. El pecado entró por medio de un hombre, Adán, ¿no? Y esto corrompió al mundo. Ahí en mi dibujito de niña de 8 años, pues es así, ¿no? No es un mito cuando hablamos de esto, es la realidad. El pecado entró por medio de la desobediencia de Adán y Eva y se dañó y el mundo se dañó y dice que la muerte reinó desde Adán, dice este versículo, ¿no? Y más adelante vamos a ver los versículos que hablan que reinó en juicio, trayendo transgresión, trayendo condenación, que son cosas realmente en las que nosotros estábamos sin Cristo. Eso es una realidad. Es una realidad que tu hijo, de pronto, si tienes un hijo que no es creyente, tu hijo está en esa condición. Tu mejor amiga que no es creyente, que tú la amas tanto, tú no puedes imaginar, y ella yendo a condenación, ella está condenada. O tu esposo, o tu vecina, o de pronto tú misma, si no estás en Cristo, tu situación es de juicio. Va a haber un día en el que vamos a ser juzgadas. Estamos en transgresión. Transgresión quiere decir como pecado y en condenación. No hay forma de salvarnos de esto, ¿no? Incluso está reinando la muerte no solo en el mundo, sino, oh sí, aquí se puede mover. Ok. Reinó la muerte. Y bueno, ahorita vamos a ver otros versículos que me gustaron mucho de que hablan un poquito más de eso. Sin embargo, también hice aquí otro dibujito acerca de la naturaleza del pecado. Algo muy interesante, y vamos a ir a Romanos 6:6. Creo que ahí no lo puse, perdón. Pero es Romanos 6:6. ¿Alguien lo quiere leer? Sabiendo esto que nuestro viejo pecado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias. Exacto. Entonces, la naturaleza del pecado nunca es entrar y hacer algo y ya. No, el pecado entra, habita, se adecúa, se arraiga y permanece, ¿no? Incluso la Biblia dice que el pecado entró en nosotros como en forma espiritual, pero también en cuerpo, de forma física. También lo vemos incluso el pecado que está en nuestra parte como emocional, como en nuestra alma. O sea, todo en nosotros está infectado por el pecado. Eso se traduce a que éramos, dice aquí, esclavos del pecado, dice Romanos 6. Sí, esa es la naturaleza del pecado. El pecado nunca hace una obra, entra alguien por unas horas. No, el pecado está ahí para contaminar todo. Es como cuando se te daña una fruta que está al lado de otra y de una vez está esa totalmente como dañada y picha y está afectando la que está a su lado. Completamente así, se empieza a propagar, se contamina todo lo que hay a su alrededor y nunca trae libertad. Nunca deja a la persona, siempre la tiene y la tiene arraigada hasta que algo suceda, pero como tal trae esclavitud. Entonces, vamos a tener eso en mente, ¿no? Eso también nos puede llevar, hermanas, a pensar que el pecado no es algo sencillo, no es algo fácil. Las personas que están sin Cristo no pueden salir
de ahí por sí mismas. Es como cuando tú estás encadenado, tú necesitas ayuda extra, ¿no? No puedes quitarte unas cadenas tú mismo. Igual es con el pecado. La condición del mundo, tu condición, si no estás en Cristo, es esa. Tú no puedes librarte, estás atado de manos porque el pecado entra y es como una cosa que envuelve y envuelve y envuelve y no hay forma de echar para atrás. Algo de los efectos es Romanos 6:9. Y si quieren podemos leer desde el 8. Dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Bueno, hasta ahí. Ahorita leemos el 10. Entonces, un efecto del pecado, como les decía, es esto, traducido en esta palabra, dominio. El pecado está completamente, la persona está completamente dominada por el pecado. Si se acuerdan, podemos leer en los evangelios historias de gente endemoniada. Y para nosotros eso nos parece como, uff, eso es muy fuerte. Hoy en día cosas así también pasan y nos parecen eso muy fuerte porque lo vemos y porque como que da terror y como que vemos a la persona presentar movimientos o acciones que un poquito fuertes para nosotros, ¿verdad? Pero realmente eso es la condición también espiritual de todos los que estábamos sin Cristo. Hay algo que totalmente está poseyendo a la persona. Tal vez no se ve en muchos así visualmente, pero es lo que está pasando adentro, ¿no? Ahorita también vamos a leer un versículo, bueno, eso está en el versículo 13, perdón, que dice que el pecado hace que pongamos o nuestros cuerpos sean instrumentos de iniquidad. Y también abajo en el versículo 13, de más abajo, dice como instrumentos, obedeciendo a la lujuria como instrumentos de iniquidad. Entonces, el efecto del pecado es esto, es un dominio del cuerpo y en general del ser que hace que la persona obedezca a la lujuria, obedezca a todo lo que sea pecado y además de todo pone su cuerpo, pone su vida como instrumentos a la iniquidad. A la iniquidad quiere decir a la maldad, a todo lo que viene de pecado. Entonces, si usted o en esta noche está sin Cristo, es normal para usted pecar. Es normal para usted ir tras el pecado, es normal, para usted no es normal parar, para usted no es normal obedecer a la santidad, a la justicia, a Dios, no, eso no es normal. Lo normal es obedecer y llevar sus cuerpos, su cuerpo y todo usted está contaminado, entonces es fácil que tenga en tu mente pecado o que tengas problemas de adicciones o problemas a veces del corazón en el sentido emocional, a veces la falta de perdón, la amargura, no sé, todo lo que sean problemas también emocionales, no solo los más graves, ¿no? En general, porque el pecado hace eso, domina completamente. Bueno, pero para contrastar esto, el libro de Romanos también nos va a hablar de para todos y ahora vamos a ver en Cristo. Para eso vamos a leer los versículos que leímos antes, pero la continuación. Por ejemplo, vamos a leer el primer versículo que leímos fue Romanos 3:19. Ahora vamos a leer el 24. Que ya yo lo había leído, pero lo vamos a volver a leer. Yo creo que 24 y 25 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, si pueden un día en su devocional, si no tienen ideas de qué leer, yo las animo a volver, o yo creo que ya lo han leído, a leer el libro de Romanos. Y pueden, cada vez subrayen o hagan un círculo o resalten la cantidad de veces que el libro de Romanos usa la palabra todos o todo, ¿no? No solo habla de todos pecaron, como Romanos 3:23, no solo va a hablar de que todos estamos lejos
o no hay ninguno que agrade a Dios, sino también habla de que para todos son justificados gratuitamente por la gracia de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, así como todos hemos pecado, sin Cristo todos, no había nadie, no ha existido ni existirá. Igual, para el que crea en Jesús, todos pueden ser justificados gratuitamente. Y este es el contraste de lo que vemos en Adán, porque como leímos en Adán, por medio de Adán entró el pecado. Ahorita vamos a saltar otra vez a Romanos 5, versículo 15 al, yo creo que podemos leer al 17. ¿Alguien quiere leer Romanos 15 al 17? Sí. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios, no por la gracia de un hombre Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don, por lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas perfecciones resultando en multiplicación. Porque si por la transgresión del hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio del nombre de Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Muy bien, gracias. Qué hermosos versículos, ¿no? Primeramente, son versículos impresionantes, hermanas. Mire que dice que, en contraste con lo que leemos de Adán, dice, no sucede así con el regalo que vemos ahora en Cristo, sino que dice que por la transgresión de uno murieron muchos, muchos más. La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Entonces, si había pecado en muchos, mucho más, también hablando de los contrastes que maneja el libro de Romanos en estas palabras, mucho más la gracia de Dios y el don o el regalo de la gracia que vino por medio de Jesucristo abundó para muchos. Entonces ya sabemos que actualmente nosotros también vemos a nuestro alrededor tanto pecado, cada vez salen más cosas, como uno dice, uy, no, el mundo se está enloqueciendo y la gente sale con más abominaciones y aberraciones. Pero estos versículos nos pueden animar a pensar que la gracia es aún más abundante, hermanas, fluye más fuerte, incluso como una cascada, mucho más fuerte. El pecado es un río, que hay mucho, ¿verdad? Pero la gracia es un manantial en constante movimiento. Y dice que esta gracia vino por medio de Cristo. Y como resultado de esto dice que somos justificados gratuitamente. Quiere decir que a veces tenemos la asimilación en nuestra mente que cuando algo es gratis, es como uno duda de la calidad, ¿verdad? Como colombianos tenemos mucho eso. Como colombianos, cuando algo es gratis, uno sabe que algo tendrá, o eso no dura mucho, o es una prueba chiquitita, como bien chichi, algo que no les valió mucho al que la da. Yo aquí en Estados Unidos me sorprendo de que las cosas son, cuando dice algo gratis, es algo realmente gratis, muy bueno. Y yo siempre muestro mucho asombro a mi esposo porque qué días como decía una aplicación que si la bajaba me podía reclamar un café gratis en un lugar de café que es muy famosito. Y yo pensé, bueno, de seguro debe ser una taza, un cafecito ahí, o ciertos tipos de café, solo 3 tipos que uno puede elegir. Cuando fui, era un café normal y y la chica me preguntó, ¿le quiere añadir como chantilly, sería eso, arriba y quiere añadirle como sabor? Y yo dije, sí, chantilly, yo dije caramelo y después yo me quedé pensando y le dije a mi esposo, ¿hay que pagar por eso? Y él dijo, no me dijo nada. Y me dieron mi café gratis y como súper bien, que eso normalmente hubiera valido unos $6. Y yo no podía creer, nos salimos de ahí, no podía creer como esto fue totalmente gratis, ¿no? Bueno, nosotros tendemos a pensar así,
Y es algo parecido con la gracia y con la fe, como no fue gratis porque no costó, no fue gratis porque era algo de mala calidad, fue gratis porque fue por medio de Cristo que Él pagó eso, lo vamos a ver también ahorita más adelante. Y es una calidad tan buena que al contrario, nadie podía pagarla y por medio de eso, pues al final es gratis porque podemos, o sea, el sacrificio de Cristo es tan fuerte, de tanta calidad, tan pesado, que pagó absolutamente por eso y ya para nosotros es gratuitamente la justificación. Entonces, podemos estar pensando, wow, realmente el sacrificio de Cristo es algo de mucho valor, hermanas. Tal vez llevamos muchos años de creyentes y pensar en esto es como, ah, bueno, se escucha muy fácil, ¿no? Somos justificados, pero piensa en que si esto no hubiera pasado, tú y yo estaríamos condenadas, completamente destinadas a por siempre vivir en pecado, siguiendo este cuerpo de pecado, siguiendo al diablo que estaba dominándonos y éramos parte de su grupo, ¿no? Enemistados con Dios y no tendríamos otra alternativa más que esto. Pero Cristo, por medio de su gracia, pues nos salvó. Y esto habla de la gracia, que la naturaleza de la gracia, en contraste también a lo que vimos del pecado, la gracia sí libera y da vida. Vamos a leer Romanos 6, versículos del 8 al 11. Y ahorita voy a leer otros del 12, pero por ahora el versículo, leímos antes el versículo 6 y 7, o 6 nada más. El 7 dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Versículo 8 de Romanos 6. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y los versículos, bueno, 12 hasta el 15, no lo vamos a leer, también está hablando de esto. La gracia, en vez de dominarnos como el pecado, la gracia libera a la persona y da vida. Dice que estábamos muertos. Recuerdan que leímos que el pecado nos hacía esclavos y además de todo nos daba cuerpos de pecado que estaban ahí condenados a ir a la muerte sin tener otra alternativa, ¿no? Y la naturaleza de la gracia es que la gracia libera y da vida. Entonces, si tú eres un creyente, tú deberías, creo yo, estar andando en la gracia. Tú deberías estar viviendo en una gracia que ya te hizo libre y que estabas muerto y te resucitó a una nueva vida. Entonces, por ejemplo, lo que la hermana Yolanda contestó cuando pregunté ¿cómo deberíamos entonces estar andando como cristianos hoy en día? En nuestra batalla, que sabemos que aunque nuestro cuerpo todavía humano y contaminado por el pecado está todavía presente, ya tenemos al Espíritu, que hoy por tiempo no vamos a leer eso, pero eso está en Romanos 8, el capítulo 8, ustedes lo pueden leer, la carne y el Espíritu. Pero tenemos al Espíritu Santo y ya no tenemos por qué andar, ahí anda el cristiano de 30 años luchando con el mismo pecado añejo, ese pecado ahí, y consintiéndolo, y nosotros viviendo como esclavos y con el ánimo caído, pensando cuán pecador soy, pensando en que nuestros pecados son muchos, en vez de estarnos regocijando de que no. La naturaleza de la gracia que ya tengo por medio de Cristo es una gracia que me libera y que me ha dado vida. Y puedo andar en una vida nueva. Y vamos a verlo ahorita también. El efecto es este. Vamos a leer del capítulo 6, versículo 21 al 23. Dice, una pregunta, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Pregunta Pablo. Cosas que ya saben, que nos avergonzamos de nuestra vida pasada o de nuestros pecados cuando andábamos en iniquidad.
Dice, porque el fin de esas cosas es muerte. Así que bueno, como paréntesis, hermanas, no hay nada que hayamos dejado atrás antes de Cristo por lo cual valga la pena pensar o valga la pena siquiera desear haber vuelto ahí o estar ahí. Esas cosas nos iban a llevar a la muerte. No hay nada atrás de Cristo que valga la pena recordar, ni siquiera. Dice, pero ahora, versículo 22, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si el efecto del pecado era ese dominio, era esa naturaleza que no nos iba a dejar, que nos iba a llevar a la muerte, condenados, el efecto de la gracia por medio de Cristo a nosotros es que nos llama justos, porque eso también lo dice en los versículos 12, 13 y 14. Y bueno, todo el capítulo 5. Dice también que como fruto, bueno, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿no? Y esto lleva como fruto la santificación, ya que este cuerpo, Keren, ya no está condenado a estar sirviendo con mis miembros, con mi mente, espiritualmente al pecado y a Satanás y a la naturaleza de la carne. Ahora soy libre para que Dios empiece una obra en mí de santificación. Debe tener como fruto la santificación. La gracia debe tener como fruto la santificación. Por eso no hay forma, y más adelante, bueno, en el capítulo 6, Pablo pregunta, ¿acaso porque hay tanta gracia de Dios, entonces pecaremos mucho para que la gracia abunde? Pablo dice, eso es una estupidez pensar que el cristiano peca mucho ya que hay tanta gracia. No, la gracia es dada para que nos lleve a la dirección de la santidad o de la santificación, que es la obra que Dios hace en ti después de haberte llamado. Sabemos que Él nos llama ahora justos por medio de el sacrificio de Cristo. Básicamente, hermanas, en todo esto que hemos visto hasta ahora, no hay nada que usted y yo hagamos o pongamos a esto. Solo la cantidad de pecado que traíamos. De resto, miren, todo lo ha hecho Jesús, todo lo ha hecho Dios. Dios vino, mandó a Cristo, dio su gracia, ahorita vamos a ver, lo pone a Él como especial, lo que necesitábamos específicamente, para que al final nosotros seamos incluso libres, tengamos una vida abundante, una vida buena y tengamos como fruto la santificación. O sea, mejor dicho, nos ha equipado con todo. Esto nos lleva a entender entonces la necesidad de un Salvador. Ya que vimos la necesidad de salvación en cómo estábamos antes, también nos lleva a pensar, bueno, la necesidad de Jesús o la importancia de Jesús, ya que muchas de nosotras ya somos salvas, tenemos que recordar, bueno, Jesús cumple un papel importantísimo en todo esto y es Jesús como redentor. Vamos a Romanos 3:24. El mismo versículo que leímos antes que dice que todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué redención? Bueno, ahí puse, redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. Redención es un rescate, uno que rescata, que es el redentor, y algo de lo cual la persona es rescatada, que ya lo vimos también, que es todo este dominio del pecado y esclavitud del pecado. Entonces, la redención es esto, todo este círculo de cosas que Jesús tiene que hacer y hace por nosotros para liberarnos de nuestra condición de totalmente condenados y totalmente atados de manos para un día llegar a ser libres. Y Jesús lo hace, ¿no? La cosa número 2 es Jesús también como expiación y propiciación. Y miren algo interesante del versículo 25 ahí de Romanos 3. Dice que Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, la de Dios, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a explicar eso un poquito más suave. Cuando
digamos expiación, no sé si ustedes han escuchado esa palabra o la van a escuchar. La expiación tiene que ver con una palabra de su lenguaje original que significa fuera de. Quiere decir, tiene que ver con eliminar o quitar algo. Cuando algo es expiado, tiene que ser con que se elimina o se quita algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. ¿Mm? Entonces, había algo que debíamos o que estábamos en deuda y necesitamos el pago de esto mediante algo, mediante dinero, en términos humanos o mediante, no sé, tienes que ir y hacer un curso cuando uno hace fallas o le sacan un pase no, un ticket, bueno, no sé cómo se dice allá. Y el caso es que alguien tiene que ir a hacer un curso de 30 horas, no sé, 6 horas, lo que sea. Tiene que hacer algo por esa deuda que ahora tiene, ¿no? Bueno, eso lo hizo Jesús. Él es la expiación. Y la propiciación tiene como prefijo por en el original, que significa que esto provoca un cambio de actitud. O sea, por el pecado que había, provoca, dice, un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros, ¿no? Entonces ya no estamos en contra, sino Jesús ahora está por querer, por nosotros. Y en este versículo que leímos 25 dice que la propiciación es la sangre de Jesús a través de la fe. Dice que también a través del proceso de propiciación somos restaurados a la comunión y al favor delante de Dios. Entonces, ¿cuál fue el pago en este caso? De la expiación que Jesús hizo, su sangre, ¿no? Derramar su sangre. Recuerdan que antes era la sangre de un corderito, de unas palomas, de un animal. En nuestro caso, que permanece para siempre la sangre de Jesús. Su sangre fue lo que se necesitaba exhibir públicamente como demostración de que Dios era un Dios justo. Miren que antes de Jesús, ¿cómo entonces alguien era propiciado? Pues por medio de un animalito, pero tenía que hacer eso cada cierto tiempo, cada ciertos meses. Pues Dios, para no, como Él es justo, para que las cosas no quedaran ahí, entonces dice que para demostrar que Él es justo y que Él justifica a la persona, tenía que Cristo, que su sangre sí es para siempre, no tiene que Jesús morir 2 veces, tenía que Jesús morir y derramar su sangre. Entonces, una pregunta entonces que yo pensaba leyendo esto. Si alguien quiere ser justificado, alguien oye hoy este mensaje, quiere ser justificado, pero no quiere recibir a Cristo en su corazón, no quiere aceptar a Cristo, no quiere arrepentirse de sus pecados, ¿puede ser justificado esa persona? No. Aunque alguien sea bueno y diga y llore hoy en la noche y se sienta muy mal, aunque alguien diga yo quiero ser cristiano, me parece chévere esa religión y empiece a asistir a la iglesia o lo que sea, por eso entonces puede ser expiado, propiciado. No, ¿verdad? No puede haber forma en la que la persona lo haga sin Cristo, porque es mediante Cristo, mediante aceptar que su sangre es legítima para perdonar mis pecados. Entonces, eso significa que Jesús es como expiación y propiciación. Y dice que además de todo somos restaurados a una comunión con Dios. ¿Qué son los efectos de esta salvación? Bueno, puse 3. Hay muchos más que pueden encontrar en el libro de Romanos, pero para no andar buscando en todo el libro, más o menos Romanos 5, 1 al 11, nos habla que somos reconciliados. El versículo 1 que muchos conocemos dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿tenemos enemistad ahora con Dios? No, el efecto de la salvación es tenemos paz, ¿no? Ya tenemos un camino que Jesús nos abrió en el cual ahora la relación de Dios y yo se unió. Antes estaba rota, estábamos
peleados, alejados, no sé cómo decirlo. Pero ahora estamos reconciliados por medio de Cristo, ¿no? Estamos a paz y salvo. Cuando tú vas y pagas y ya, ponen paz y salvo. Ok. Entonces, aún mejor, dice, por ejemplo, versículo 6 de Romanos 5. Pero porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Estos versículos que leí tienen muchas cosas también. No solo reconciliados, dice ahí en el versículo 9, no solo cuando éramos enemigos, no solo nos reconcilió con el Padre, sino que aún mucho más la reconciliación nos trae vida, dice, aún mucho más nos trae salvación por su vida. No solo nos abrió el camino, nos lo limpió y dijo, bueno, ahora podemos ser amigos con Dios, sino que además de todo, dice, nos salvó. Y en el versículo 11 dice, también por eso nos permite gloriarnos en Dios. Ahora en adelante el cristiano puede tener como lema de su vida que su gloria no es sus capacidades, obviamente, no es sí mismo, no es la misma persona, sino es Dios. Mi gloria es Dios, mi esperanza, como dice también Colosenses, mi esperanza de gloria es Cristo. Es que si hay algo que puedo gloriarme es que Cristo hizo esto a mi favor. Todo lo hizo Él. Yo no hice nada, yo solo estaba aquí en pecado. Entonces, eso significa que también todo eso, la reconciliación. Romanos 6, 4 al 5 también habla de que un efecto de la salvación es que ahora estamos unidos con Cristo. Romanos 6, versículo 4 y 5 lo muestra o lo dibuja como, más o menos como lo hice ahí en el dibujito, quiero pensar. Ahí hay una persona en la cruz, pensando que la cruz es la imagen de Jesús y ese dibujito soy yo, por ejemplo. Ahora estoy yo unida a Cristo. Dice Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora, si creemos en Jesús y hemos puesto nuestra fe en él, también además de todo lo que ya vimos, somos unidos con él. Quiere decir que una forma de dibujar esto es que cuando Cristo murió, yo morí con él, yo fui sepultada, hablando de mis pecados. Y cuando Cristo resucitó, yo resucité con él para dos cosas. Para resurrección, con una esperanza de que un día, por ejemplo, nosotros vamos a resucitar. Es decir, el cristiano tiene la completa seguridad de que si Cristo resucitó, que sabemos que Cristo resucitó y fue un hecho, también nosotros resucitaremos. La muerte para el cristiano no es un punto final, es una comita, ¿sí? Apenas la vida va a empezar cuando muramos, porque Cristo resucitó. Pero también con esperanza de resurrección en que mis pecados quedaron ahí cuando yo morí, por ejemplo, que es lo que también mostramos cuando nos bautizamos. La persona se sumerge y cuando se levanta la muestra de que ahora se levanta para una nueva vida, dice aquí, para novedad de vida. Entonces, eso significa estar unido con Cristo, que si Cristo murió y resucitó, yo también. Yo ya no vivo en vergüenza, yo ya no vivo en dominio del pecado, yo ya no vivo en la tristeza que de pronto me traía al mundo, en la depresión, sino yo ahora vivo en la esperanza de que tengo una nueva vida y que puedo vivir una mucho mejor vida ahora con Cristo. Y número 3, somos libertados. Romanos 6:6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. O sea, eso imagínense, no solo quedó ahí dormidito, el cuerpo de pecado fue destruido en la cruz, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, si usted también está en Cristo, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, ese dibujito anterior donde está completamente la persona llena y esclava del pecado, en el cuerpo de pecado, en nuestro caso, eso ya no existe. Ya nuestro cuerpo está completamente libre, ya no necesitamos que nuestro cuerpo, nuestros miembros sigan al pecado, obedezcan al pecado. Ya nuestra mente no debería andar en pecado, ya nuestros pasos, nuestra boca, nuestras emociones, ya podemos servir y estar libres completamente del pecado. Algo muy interesante es, por ejemplo, el versículo que les voy a dejar para memorizar, que es Romanos 6, 17 y 18, que dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, como lo éramos muchos de nosotros, no sé si hay alguien aquí que todavía, si usted obedece o si usted ha obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, está hablando aquí el apóstol Pablo, que es el evangelio que él predicó, que es esto que hoy estamos hablando. Una vez liberados del pecado, llegamos a ser siervos de la justicia. Esto es interesante, hermanas, porque una persona puede ser libre, es decir, usted estaba atada. O el ejemplo que muchas veces nos han puesto de cuando eran los tiempos de esclavitud, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, las personas negras eran esclavos de los blancos y les pertenecían como objetos, como la persona esclava no tenía ni voz ni voto, el amo podía pegarle, podía violarle, podía cambiarle cualquier de lugar, podía separarlo de su familia, podía hacer cualquier cosa y esa persona le pertenecía. El esclavo era un objeto, era hasta mejor un perro que un esclavo para la familia. Pero cuando fueron liberados los esclavos, por ejemplo acá en Norteamérica, sí se cuenta que, pues, porque en ese tiempo no había medios de comunicación, no salían las noticias, no había WhatsApp para saber todo, ni Instagram, ni nada. No, cuando se firmó el Tratado de la Libertad, no todos los esclavos supieron que se había firmado ya que era legalmente incorrecto tener esclavos. Y entonces, llevó unos meses, varios meses, hasta que todos los esclavos y todo el mundo supiera en los Estados Unidos que este decreto se había firmado y que ya no, tú no podías tener un esclavo en tu casa porque esto era ilegal. Y creo que hay una segunda fecha en la que ya completamente se hace 100% verídico y como anunciado para todos. Y esa es una fecha que se conmemora, que creo que es este mes, acá en los Estados Unidos, donde ya completamente todos, llegó a oídos de todos y todos los esclavos debieron ser liberados de donde estaban. Bueno, la gracia en nosotros, la fe en Cristo no solo nos liberó y nos dijo, bueno, ya, pues salga de acá, ya usted no es más un esclavo de esta casa, sino que además da al esclavo la oportunidad de o volver no me quiero ir, no quiero seguir siendo esclavo aquí. O la persona pudo haberse ido y hacer una nueva vida en otra cosa. O como nosotros, que la libertad nos lleva a ser siervos de la justicia. Ahora ya, como, bueno, ya no somos esclavos del pecado, pero ¿sabes qué? Ahora yo me entrego por voluntad y por decisión y de corazón a ser esclavo para la justicia, que es básicamente siervos de la justicia. El que ha creído en Cristo, nosotros, usted si es creyente, si no, pues si quiere entregar su vida y su corazón al Señor y entender que necesita un Salvador, el cristiano ahora se voltea a ver a Cristo y a decir, estoy tan agradecido de forma voluntaria, yo ahora entrego todo, así como todo le entregaba yo al pecado, andaba yo allá bien feliz entregando, ahora por voluntad y por decisión entrego todo, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, ahora la justicia.
Y es lo que dice, bueno, también el versículo 22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, entonces volvemos a leerlo, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, volvemos a leer versículo, ahora quiero que leamos versículos 12 y al 14 del capítulo 6 de Romanos para terminar. Dice Pablo, por tanto, no reinen ustedes el pecado en su cuerpo mortal, como era antes, ¿no? Para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermanas, si ahora nosotras estamos bajo la gracia, si usted quiere la gracia, usted escuchó hoy este mensaje, usted dijo, ay, no, pues la gracia es mejor, la gracia trae vida, la gracia nos hace justos. Bueno, digamos que no tiene un costo, pero sí tiene la decisión que debería, que es voluntaria, pero ahora la decisión de que usted se entrega como esclavo al Señor. No es una decisión forzosa, no, porque al contrario, si tenemos una buena vida en Cristo, ser siervos de la justicia no es algo gravoso. Incluso somos libres ahora, incluso la gracia trae mucha libertad. También si pueden leer el libro de Romanos, lo vamos a entender un poquito más. La única cosa es que yo ahora decido, por ejemplo, con los mismos miembros que yo antes pecaba, yo ahora ya no peco, yo ahora lo entrego al Señor. Yo ahora voy a donde el Señor quisiera que yo fuera, uso mis manos para lo que el Señor quisiera que las usara. Pongo en mi mente las cosas que el Señor ahora me manda que piense que son buenas, ¿no? Justas, amables, no para andar pensando lo que a veces nos encontramos pensando, ¿no? Otra vez volvemos casi voluntariamente a ser esclavos de la iniquidad. Sino no, ahora hermanas, el pecado no tiene dominio sobre ustedes, dice el versículo 14. Ya nuestros miembros no son instrumentos de iniquidad, ahora estamos presentados ante Dios como vivos. Entonces usted puede salir hoy de aquí pensando, ay, yo soy viva, yo ¿por qué sigo atada a ese pecado? Ah, hermanas, a veces el pecado es algo como, bueno, un pecado personal. A veces es una persona, a veces nosotros andamos atados a unas personas que decimos, ¿por qué yo estoy atada a esto? O yo me acuerdo el mensaje que yo enseñé hace muchos domingos, muchos sábados atrás, que era acerca de la aprobación del hombre. Es como, ¿por qué también atados nosotros a la aprobación del hombre si somos libres en Cristo, si estamos ahora liberados de cualquier cosa que no sea Dios, básicamente? Y podemos entonces nosotros también regocijarnos en que estoy vivo, vivo para servir al Señor. Esto debería cambiarnos, pregunto yo, la forma en la que, por ejemplo, mañana en la mañana vendríamos a adorar al Señor en la Santa Cena. Claro que sí, hermanas, pensar en esto que es básico, que es como mañana tal vez usted lo enseña en la clase de escuela dominical, pero esto cambia la perspectiva en la que usted mañana puede venir a la Santa Cena, en la que usted mañana puede venir agradeciendo, uy, el Señor, ¿de dónde me sacó? ¿Andaría yo ahí así, atada de manos, yendo a la condenación si Cristo no hubiera venido? Si no hubiera puesto el arrepentimiento en mí para tener fe y creer en Él. Mañana podemos estar incluso mucho más agradecidos de el sacrificio de Jesús, su sangre es valiosísima, por eso hacemos memoria tomando el vino y el pan, porque es algo tan básico, pero tan especial para el creyente que por eso a mí me parece especialísimo de nuestras iglesias que lo hacemos cada domingo. Es como, wow, poder recordar eso cada domingo es una bendición, hermana. Sí, ya lo hemos hecho como parte de nuestra casi tradición de iglesia, que nosotros celebramos la cena cada domingo. Deje de tomarlo como tradición y conviértalo en una bendición, en una cosa viva. Es como pensar, yo estoy vivo para el Señor. Ya podemos salir de aquí hoy sábado y decir, bueno, si yo usaba mi cuerpo para el pecado, ya no. Si yo usaba mi mente para poner cosas de pecado, ya no tengo por qué estar pensando esto, ni andar derrotada, ni debo estar pensando como en el futuro sin esperanza. No, es como ahora hemos sido liberados del pecado y llegados a ser siervos de la justicia.
esto debería traernos pues alegría, ¿no? Que fuimos entregados. Y este es un versículo que les animo a que puedan aprenderse. No está tan largo ni es tan difícil y que podamos entonces regocijarnos en eso, ¿no? Podemos tener como fruto también la santificación y como resultado la vida eterna, dice el versículo 22. Y animarnos en estas verdades que, como les decía, son sencillitas, pero son importantes y nunca dejan de ser algo que necesitamos recordarnos día a día. Eso es todo por hoy y pues nada, oremos y agradezcamos al Señor por su don inefable de la salvación, esta salvación tan grande, ¿no? Oremos. Gracias Dios porque eres tan bueno, Señor. Gracias porque te plació entregar a tu Hijo por nosotros. Te plació, aún en tu santidad y en tu justicia, entregar a Jesús para que nosotros pudiéramos llegar a ser un poquito cercanos a ti, llegáramos a ser santos y justos delante de ti. Gracias Dios porque la gracia nos liberó de las cadenas del pecado, del que antes andábamos, esas adicciones a la mentira, a una doble vida, a la inmoralidad sexual, a los malos pensamientos, al homosexualismo, a las lujurias, a tantas cosas, Señor, que antes éramos, pero que ahora hemos sido perdonadas, santificadas, justificadas, hechas limpias. Gracias, Señor, porque no hay forma en la que podamos agradecerte suficiente por esto. Gracias, Señor, porque Cristo lo es todo para nosotras como creyentes. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra redención, Él es nuestra justificación. Él es el tesoro invaluable por el cual hemos decidido que no vale la pena nada de la vida antigua, sino que todo el resto de vida que nos queda, Señor, queremos entregarla a ti, entregarla a Cristo, porque Él nos liberó y es algo que es invaluable. Gracias, Señor, por el hecho de recordar estas verdades. Permite que nuestro corazón se regocije en la verdad de la salvación, en la gracia, en la libertad que tenemos ahora en Cristo. Permite que esto nos ayude a ser una iglesia saludable, a tener una vida cristiana saludable y que podamos ser personas que crecemos en el amor y en el conocimiento de ti cada día. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.